Muchas gracias, hermanos, por esos cantos que nos han dirigido. La verdad es que es hermoso alabar al Señor. Nos da mucha paz espiritual. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? ¿Ahora? Tampoco. A ver. Bueno, no estaba usando fonomímica, hermanos. Fue una falla técnica. Bien, pues hoy platicaban de lo que se celebra hoy en el mundo gentil, en el mundo que no son siervos de Dios. En una palabra, no son hijos de Dios, porque así lo dice la Escritura, ¿no? Pero, pues la gente no tiene la culpa, hermanos. Así han sido enseñados. Y bueno, debemos respetar sus tradiciones, sus creencias, su fe. También tenemos que respetar su fe, porque muchos, sobre todo en Internet, hay muchos predicadores ahí en Internet, dicen que ellos están mal. Y pues no están mal, hermanos. Cualquiera que tiene una fe está convencido de ello. Y si está convencido de esa fe, pues no está mal. Según la Escritura, están equivocados nada más. Entonces, miren, hoy no es una predicación de enseñanza teológica. Hoy yo quise abarcar la última semana del Señor Jesucristo aquí en la tierra, entre nosotros. ¿Tienen ustedes idea de todo lo que trabajó el Señor en los 3 años de ministerio que tuvo aquí entre nosotros? ¿Tienen idea? No, hermanos, no tenemos ni idea de todo lo que trabajó. Porque dice el hermano Juan en su evangelio, que Jesús hizo otras muchas cosas, las cuales no están escritas en este libro. Y ahorita lo vamos a ver. Si quieren, vayan abriendo su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Y esa última semana pues abarca 6 o 7 capítulos de la Biblia. Vamos a hacer una oración para comenzar a ver la última semana del Señor Jesucristo aquí entre nosotros. Vamos a decirle: Señor Dios y Padre bendito, hoy te damos gracias, Señor, te agradecemos porque nos has dado el gran privilegio y la gran bendición, Señor, de levantarnos este día, de abrir nuestros ojos, levantarnos y prepararnos para venir a este lugar, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra es la que nos sustenta. Tus promesas son las que nos dan confianza, Señor, porque hemos visto muchas promesas cumplidas en nuestra vida. Así como tu Hijo Jesús vio muchas profecías cumplirse, Señor, en su persona. Te damos muchas gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para librarnos del pecado y de la muerte eterna, Padre. Te damos muchas gracias, bendito Señor, en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a tratar, espero no tardarme mucho, si me hacen favor de tomar el tiempo, unos 40 minutos nada más, pero vamos a tratar de ver toda esta semana del Señor Jesús aquí en la tierra, y nos vamos a enfocar, porque aquí vamos a encontrar, como yo decía en la oración, profecías cumplidas, vamos a encontrar bendiciones, enseñanza sobre todo, y vamos a encontrar misericordia y amor de Dios. En todos los actos que aquí se van a llevar a cabo están explícitos el amor y la misericordia de Dios. Vamos a comenzar Mateo 21, capítulo 21, versículo 1.
Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Les mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto a su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirán llevárselos de inmediato. Y aquí vamos a ver un acto de humildad extrema, hermanos. Porque ¿sí saben cómo va a venir Jesucristo en su segunda venida? ¿Y montado en qué? En un caballo blanco, en un caballo hermoso, poderoso. Pero sin embargo aquí vamos a ver, porque Él va a venir ya como rey universal. Pero aquí está como siervo de Dios. Y vamos a ver por qué nos demuestra que vino como siervo de Dios. Versículos 4. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y esto está profetizado en Isaías, en las escrituras de Isaías. Isaías 62. Se cumple una profecía que así había de venir el Señor. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Y en otras versiones dicen Hosana, ¿verdad? ¿Sí saben qué quiere decir Hosana? En otras versiones explican Hosana es sálvanos. ¿Sí? Quiere decir sálvanos. Dice, versículo 10, toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El Señor probablemente no hizo paradas, no hizo escalas ahí, sino que se siguió de frente, y su interés era llegar ¿a dónde? Al templo. Sí, era llegar al templo porque es a lo que iban a Jerusalén, al templo. Pero Jesús se encuentra con su templo, con el templo de su Padre invadido de tal manera que le da tanto sentimiento que comienza a despejar a todas esas personas que estaban ahí. Dice versículo 12, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. ¿Y por qué? Sí sabemos por qué corrió a toda esa gente que vendían animales. Porque ¿cómo deberían de presentar un animal en sacrificio para Dios? Perfecto, un animal sin defecto, que no estuviera tuerto, que no estuviera manco, que estuviera bien alimentado, bien cuidado. Porque los que querían llevar una ofrenda de ese tipo tenían que cuidar ya sea su ovejita, su cabrito, o su, ¿cómo se llama? De la vaca, cuando está chiquito, el becerrito. Lo tenían que cuidar, alimentar para ese propósito. Pero estos hombres, los cambistas y los que vendían, se aprovechaban de la gente que vivía muy lejos. La gente que vivía muy lejos de Jerusalén, pues no podían llevar un animal cargando o caminando porque se enflacaba o se enfermaba. Pero sin embargo estos les vendían animales defectuosos y muy caros. ¿Sí? Por eso el Señor se enojó, precisamente por eso, porque por las anomalías que estaban sucediendo ahí.
Además dice que estaban ¿en dónde, hermanos? ¿En el templo o estaban en el atrio del templo? Pues ya habían invadido. Es como aquí en la Ciudad de México. Si la Ciudad de México ya es un tianguis, a donde quiera que tú vas, a cualquier colonia, ya hay un montón de puestos en la calle, en las banquetas, y así ya habían hecho con el templo de Dios. Ya lo habían invadido en esas fiestas. Dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva, ¿de qué? De ladrones. Pues eran unos ladrones porque, les digo, vendían cosas defectuosas y pues la gente tenía que dar su sacrificio, pues ya véndemelo. Y además carísimo, me imagino yo, porque era un negocio. Versículo 14. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y Él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús, ¿no han leído las escrituras? Pues dicen, los niños y los bebés les han enseñado a darte alabanza. Eso está profetizado según en el Salmo 8. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. O sea, suponemos que ese fue un día a lo mejor no completo, porque no sabemos a qué hora llegó el Señor a Jerusalén. Y de ahí regresa, pero se va a Betania. Sí vimos ¿a dónde llegaron? ¿A qué ciudad llegaron primero? A Betfagé, ¿sí? Llegaron a Betfagé, luego de ahí se dirigieron a otro lugar, a donde vieron una aldea lejana, y es a donde manda a traer los burritos, ¿no? Pero ahora se regresa y se va a Betania. ¿Y por qué? Sí sabemos por qué el Señor no se quedaba en un solo lugar, ¿sí? Porque su hora todavía no llegaba y era buscado, entonces se quedaba en Genesaret, se quedaba en Betania, se quedaba en Bitinia, en muchos lugares, ¿no? Entonces aquí se regresa y se va a Betania, dice, donde pasó la noche. Pasa la noche y suponemos que al otro día, dice el versículo 18, por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, mostró su condición de hombre, de ser humano. ¿Cómo se muestra la condición del ser humano ahí en ese versículo, hermanos? Porque tuvo hambre. Y hay sectas o congregaciones a donde dicen que Jesús no era real, que no era real, que era un espíritu, ¿no? Y un espíritu no come ni toma agua, ¿no? Y aquí dice que tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Y de aquí viene la situación grave de Israel, hermanos. La higuera es una imagen del pueblo de Israel. El Señor Jesús les empieza a mostrar lo que viene para ellos. Y esto es tremendo, hermanos, porque dice que jamás vuelva a dar fruto. Se está refiriendo a las generaciones. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer estas cosas, pueden hacer cosas como esa y muchas más, hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar. Sucederá y ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe la recibirán. No se malentienda esta situación de que todo lo que pidas se te va a conceder o que todo lo que tú desees se va a llevar a cabo. El Señor Jesús está hablando de que debemos de tener fe
en sus promesas nada más, en los hechos que él llevó a cabo. Porque sí saben que hay una secta a donde tienen una caja con serpientes y alacranes y muchos animales venenosos. Pues ellos creen firmemente que lo que les decía, lo que dicen las escrituras, y ustedes podrán tomar serpientes o, ¿cómo se llaman esos que parecen alacranes grandes? Escorpiones, y no les pasará nada. Sin embargo, el récord que ellos llevan de muertes es muy grande por hacer ese rito. ¿Sí? Entonces no se malentiendan algunas cosas, porque podemos caer en alguna herejía, hermanos. Y aquí empieza el ataque ya directo de los opositores a la fe. Versículo 23. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, porque Jesús eso es lo que hacía, enseñaba, aún con la reprensión, con el regaño, Jesús enseñaba. Dice, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les dice, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Si me contestan una pregunta. Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta. Respondió Jesús, ¿la autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros, porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no lo sabemos. Y Jesús les respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero sin embargo, el Señor Jesús sí les contesta. En los versículos que siguen, sí les contesta con enseñanza. Versículo 28. ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Se les está dirigiendo a ellos. ¿Qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú, y él le dijo, sí señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. ¿Y tenemos testimonio de eso aquí en la Biblia, hermanos? El terrible recaudador de impuestos, Mateo, cuando oyó al Señor Jesús, cuando oyó la voz del Señor Jesús, ¿le siguió o se opuso? El gran hombre Zaqueo, ¿creyó también? Y ahí se habla también de una mujer que en una fiesta, en una cena donde invitan al Señor, una comida, se acerca y le unge los pies. Y dicen los opositores, si este hombre supiera qué clase de mujer es esa, no permitiría que se le acercara. Creyeron primero ellos, hermanos, que los elegidos, porque los verdaderos elegidos de Dios son los del pueblo de Israel, hermanos. A eso se refiere ese libro que estudiamos. ¿Se acuerdan de los elegidos o de los, ¿cómo se llama? Los escogidos por Dios. Para ellos era todo. A ellos primero. No dice el Evangelio de Juan acerca de Jesús, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. ¿Sí? Y tan no lo recibieron que ahorita vamos a ver cómo les recuerda al Señor Jesucristo cuántos profetas les mandó mi Padre y a todos mataron. ¿Sí? Entonces, les está contestando con cosas que ellos tenían que haber entendido a la primera. Y sin embargo se dan cuenta hasta después, dice, versículo 32.
Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Y Juan el Bautista se le acercaron unos recaudadores de impuestos. ¿Y qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? No, pues no cobren de más, cobren lo justo de los impuestos. Se les acercan unos soldados, ¿y nosotros qué haremos? Pues no hagan extorsión, y sino cumplan su trabajo como debe ser. O sea, les estaba enseñando una nueva manera de vivir. ¿Mediante qué? Y mediante el arrepentimiento. Porque Juan vino a predicar para el arrepentimiento, para que cambiaran su manera de vivir. Entonces dice, pues si ustedes no le creyeron, aún viendo lo que ocurrió, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Y bueno, pues después les habla de otra parábola. Esta parábola es muy conocida por todos nosotros. Dice, y que pues es clarísima, hermanos, de quién está hablando. Dice que había un hombre que plantó un viñedo, lo cercó, le hizo un hoyo para el jugo de uvas, puso todo lo necesario para que ese viñedo produjera, para que diera frutos. Dice, y lo rentó a unos. Y cuando se llegó el tiempo de ir a recoger las ganancias, envió unos siervos a recogerlas, y en lugar de darle el porcentaje de las ganancias, los mataron a los siervos. ¿De qué está hablando ahí? De los profetas. Está hablando de los profetas. Dice, mandó otros siervos, y también los mataron. Finalmente, dice, el dueño envió, versículo 37, finalmente el dueño envió a su propio hijo, porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémosle y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Y aquí me vino el recuerdo del pecado de David. Cuando viene el profeta Natán y le dice, oye, hay un hombre que tenía una ovejita nada más, tenía una ovejita ahí, la criaba con mucho cariño. Y había otro hombre que tenía muchas ovejas. Pero cuando vino alguien tuvo necesidad de darle a sus visitantes, se fue y le quitó su ovejita al que nada más tenía una. Dice, ¿qué crees que merezca este hombre? Y el mismo David habló de su sentencia. Como estos hombres que les dijo el Señor, les digo a ustedes que les quitará ¿dónde me quedé? En el 41, los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros, que les darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron de las Escrituras, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Nosotros tuvimos la gran bendición de encontrarnos con esa piedra del ángulo, y trastabillamos, pero nos quedamos sobre ella, nos quedamos sobre esa piedra. Cuando muchos
que se han ido de esta vida sin hacer caso de la palabra de Dios, sin querer escuchar. Esa piedra les cayó encima y los desmenuzó. Y nosotros tenemos la gran bendición de habernos quedado sobre ella. Versículo 45, les dolió a gran manera. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esta parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes que consideraban que Jesús era un profeta. Y esto es tremendo, hermanos, esa confrontación fue tremenda, pero se ablandaron, dijeron, tienes razón, Señor, de veras que tienes razón. ¿Cómo es posible, hermanos, que mejor una nación pecadora y súper gentil como Nínive se arrepintió cuando tuvieron la visitación que les mandó Dios por medio del profeta Jonás? Se arrepintieron de tal manera que el rey proclamó ayuno y vestidos de cilicio y fueron perdonados. Fueron perdonados y, por supuesto, 100 y pico de años, casi 200 años después, Nínive fue destruida, pero porque volvieron a lo mismo, pero Dios nos mostró su misericordia y les mostró su misericordia, otorgándoles el perdón por su manera de vivir, por su manera de ser. Pero escucharon al profeta Jonás. Y acá el Señor les mandó, ¿cuántos profetas han contado ustedes antes de Cristo? ¿Cuántos les gusta que sean? Pues, fue infinidad de profetas que les mandó el Señor. Y a todos los exterminaron. Entonces, sí debemos nosotros de vivir agradecidos porque nosotros no vimos todas esas cosas, pero a nuestro tiempo creímos. A nuestro tiempo hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido justificados. Eso quiere decir, justificados es lo que nos dice en la palabra de Dios, justos. No es que nosotros seamos justos con nuestras cosas, sino somos justificados por misericordia de Dios. Y bueno, ya en el capítulo 22 habla de la fiesta de la gran fiesta de las bodas del Cordero, ¿no? De un rey que manda hacer una comida, una gran comida, un gran banquete, e invita a los elegidos, los invita, pero todos empezaron a poner pretextos. Es que tengo un compromiso, es que tengo un trabajo, es que voy a ir a tal ciudad y no puedo. Otros se fueron a su granja a cosechar, a cultivar. Otros agarraron a los que fueron a invitarlos, los agarraron y los mataron. Los insultaron y los mataron. Entonces dice que el rey se puso furioso y que envió a su ejército a destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a sus sirvientes que fueran y buscaran en los caminos y a todos lados y que llevaran invitados. Y sí se llena la mesa del gran banquete. Dice, estamos en el capítulo 22, versículo 11, vamos a leer. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo? ¿Estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y en verdad muchos son los llamados, hermanos. Y nosotros nos opusimos, bueno, yo me opuse muchos años me opuse.
No sé tú, a lo mejor a la primera que te llamaron, dijiste, va, órale, sí quiero. Pero yo no. Pero fíjense la gran misericordia que tuvo el Señor conmigo. Un día, un domingo, tomé una Biblia toda maltratada que apareció ahí en mi casa, que la llevó una de mis hijas, y la tomé el domingo y me fui a meter al reencuentro, sin conocer a nadie ni nada, porque yo había ido a hacer un trabajo ahí, a cambiar un vidrio en ese salón, y en ese salón se congregaban al otro día. Yo fui un sábado y pregunté que si iba a haber fiesta ese día. Dice, no, es que mañana vienen unos cristianos, se reúnen aquí, pues tiene que estar el vidrio ya puesto, un vidrio enorme. Y le pregunté a este muchacho, ¿y qué hacen? ¿Ellos qué hacen o qué es? ¿Quién sabe? Yo nomás les vengo a abrir, ellos entran, hacen lo que tienen que hacer y se van y cierran. Yo me voy y ellos se van y cierran. Pues yo dije, pues yo voy a venir a ver qué hacen. Porque conocía yo muchos cristianos y los veía diferentes a mí. Y me fui a meter por curiosidad. Y esa curiosidad, hermanos, lleva 28 años. Que me tiene por acá. Bueno, y aquí la lucha continúa, hermanos, porque vienen y lo quieren tentar con la situación de los impuestos al César. Y dice claramente, dice la Escritura, que lo querían, que Jesús cayera en una trampa, ¿no? Dice en el versículo 15. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa. Y le dijeron, maestro, ¿es lícito pagar impuestos a César? Y el Señor les dice, conociendo que sus intenciones no eran sanas, les dijo, hipócritas, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título que he grabado en la moneda? Si al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Palabras más sabias no pudieron encontrar, hermanos. Y desde ahí, dice que desde ahí ya no se metieron más con él. Y tan no se metieron ya más con él, que el capítulo 23, hermanos, está lleno de cosas terribles. ¿Quieren leerlo todo? Vamos a leerlo todo. Vamos a verlo. Y eso es enseñanza, hermanos. Debe ser enseñanza para todos nosotros, porque aquí podemos decir, ay, esos fariseos, de veras que se pasan. Híjole, cómo no entienden. Pero aquí hay muchas cosas que nosotros quizás no estamos entendiendo. Y si no las estamos entendiendo, no las estamos llevando a cabo. Entonces vamos a poner mucha atención. Aquí comienza el Señor Jesús a mostrar todo su amor y toda su misericordia, aunque no lo parezca. Entonces, capítulo 23, versículo 1. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Esa palabra es bien importante para nosotros, hermanos, porque nosotros queremos que nuestros hijos sigan la palabra de Dios, que nuestros parientes vengan a la palabra de Dios, que nuestros vecinos vengan a la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice aquí? Son intérpretes, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Enseñanza pura, hermanos.
aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen todo lo que hacen es aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos en honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, que les llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándole Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exalten a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego los convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Se esforzaban por expandir el proselitismo. Y una vez que lograban que alguien se convirtiera al judaísmo, le enseñaban a exigir todas esas cosas de que no camines, habían degradado la palabra de Dios tanto, no camines más de 100 pasos, no enciendas fuego en tu casa, no hagas esto, no hagas aquello. Pero ellos tenían una casa aquí y una casa en la esquina para no caminar tanto. Iban así, luego en la otra y luego en la otra. Y ellos podían hacer muchas cosas. Podían gozar de muchas cosas, de comer de todo. Imponían cargas tremendas que ni ellos estaban dispuestos a llevar a cabo. Versículo 16. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Por supuesto. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar y no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios que vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios quien se sienta en el trono. Ahora nosotros, hermanos, no tenemos que jurar por el templo, pues el Señor Jesús, Dios, nos dijo: ustedes no tienen necesidad de un templo. Ustedes tienen un privilegio mayor que el de los israelitas, que tienen un templo y que hoy en la actualidad todavía quieren un templo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un gran privilegio, hermanos? Porque ahora nosotros somos templo de Dios. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. No tenemos necesidad de un templo. Nosotros somos el templo de Dios. Versículo 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. En aquella época se escudaban para no proveer a los papás, no ayudarlos, y les decían: mira,
sí te quisiera ayudar, pero esto es para Dios, es mi diezmo a Dios. Si tú tienes papás y quieres tú traer tu ofrenda aquí a la iglesia y tienes una necesidad con tus papás de enfermedad, de carencia, de lo que tú me digas, ¿qué harías? ¿Te quedarías con la ofrenda para ayudar a tus papás o la traerías aquí aunque no los ayudes? ¿Qué haríamos? Sí. En el mundo dicen que lo primero es lo primero. La familia es lo primero. Para que tú traigas tus ofrendas a Dios tienes otros días. Y si tú ahorita, por ejemplo, no lo vayas a hacer, pero si tú ahorita, por ejemplo, dices, pues no, mejor me voy a quedar con mi ofrenda. Dios no te va a decir, no, espérate, sácala porque ya la traías, pero no. Teniéndola, ¿qué les dijo a los que vendieron un terreno? Y nada más fueron y le dieron la mitad a Pedro. Dice, pues, teniendo ustedes el dinero de ustedes, teniéndolo tú es tuyo. Si tú lo depositas en el cesto de las ofrendas, ya no es tuyo, ya es de Dios. Y si aún así lo necesitas, habla con los líderes de la iglesia y te van a ayudar. Eso no hay problema, con Dios no hay problema con el dinero. Con nosotros sí. Nosotros creo que es lo que nos mueve. Los pobres gringos, lo único que tienen es dinero, hermanos, porque su sociedad está podrida. Y dice que somos los migrantes, que somos los americanos, los mexicanos y los de Sudamérica, los de Sudamérica, que vamos a echar a perder su país. No, ese país está podridísimo porque lo único que tienen es dinero y es lo único que quieren. Por eso su presidente quiere más dinero. Miren, acompáñenme a Crónicas, segunda de Crónicas 8, segunda de Crónicas 7. Vamos a ver un 7:14. Y si podemos leer desde el 12. ¿Ya están ahí? Sí. Dice, luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro. ¿Qué más dice? Dice perversa. ¿Qué dice? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Entonces, si ese país de los Estados Unidos no reconoce, no se humilla, porque fue un país bien bendecido por Dios, hermanos. Pues ese país fue fundado por migrantes y la mayoría eran bíblicos. Era gente que conocía de las Escrituras. Por eso existen tantas iglesias. De hecho, allá todos tienen una Biblia. Todos tienen una Biblia y todos conocen. Pero no viven en la obediencia que les marca Dios. Entonces por eso dice el Señor, si mi pueblo se humillare, porque eso, pues ahí tiene mucho pueblo el Señor, pero no se quieren humillar, no quieren vivir bajo las normas de Dios. Entonces vamos a regresar a Mateo 21. Sí, Mateo 23. ¿En qué nos quedamos? Ajá. Bueno, guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen, bueno, eso ya lo leímos, es el 23, perdón. ¿Qué aflicción les espera a maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas?
pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y el plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenos de huesos de muerto y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Y dice una parte de la palabra de Dios, que el amor sea sin fingimiento, dice una carta de Pablo. Que el amor sea sin fingimiento. El amor a quien sea, a Dios principalmente y a tu prójimo. Bien, pues la lectura es interesante y vamos a pasar hasta el versículo 31. Dice: así que al decir eso dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Sigan adelante, dice, sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Y efectivamente, el Señor Jesús estaba hablando de lo que iba a suceder unos días después. Vamos al capítulo 26, por favor. De aquí de Mateo 26. Versículo 17. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad les dijo: verán a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de la Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer en este plato, conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo, pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también le preguntó: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. En otras versiones dice el nuevo pacto. Dice, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y hermanos, pues lástima que el tiempo no nos alcanza para leer todo, pero esta semana, la última semana del Señor, termina en el capítulo 27 hasta el 27. Y lo triste de esta ceremonia de lo que le llaman la última cena es que pues Judas todavía tomó ese pan y ese vino. Todavía tomó, porque ya hasta después le dice: amigo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. ¿No? Entonces,
Las enseñanzas aquí son muy claras, pero son muy fuertes, hermanos. Para mí son unas enseñanzas muy fuertes, pero que nos tienen que animar a hacer valer ese nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor. Eso que festeja el mundo, mucha gente lo hace con esa finalidad de honrar a Dios. A mí no me cabe la duda. Pero, ¿y nosotros? ¿Por qué no volteamos hacia nosotros un momento y pensamos en todo lo que hemos leído y en lo que podemos leer en la semana para reflexionar acerca de nuestro proceder en nuestra vida? En otras versiones son lamentos, eso de ¿qué les espera a ustedes? Son lamentos, dice, ay de ustedes, fariseos, hipócritas. O sea, Jesús se lamenta de esa situación espiritual de la gente. Se lamenta de la dureza de corazón que prevalecía en ellos. Cuando, en otra versión, cuando llega y ve a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? Entonces, quiero terminar con una lectura del capítulo 26, desde el versículo 36. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo y a Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase su voluntad. Vemos aquí la diferencia en las dos oraciones. En la primera le dice, si es posible que pase de mí esta copa, le pregunta, y en la otra le dice, si no es posible, Señor, si ya lo dispusiste y no se va a poder, bueno, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener sus ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Fíjense, dice el apóstol Pablo nos invita en sus cartas a ser persistentes en la oración. Pero yo he entendido que la persistencia no es en que estemos orando por una sola cosa siempre, porque Dios no está a nuestro servicio, hermanos. Nosotros estamos al servicio de Dios. Vamos a suponer, yo pasé por ahí con algunos hermanos, con 2 matrimonios, una petición de oración que yo les pedí que oraran por esa situación. Pero ya, la semana pasada se oró por eso y ya. Entonces ahora dejo que el Señor haga su voluntad acerca de esa situación. Porque no puedo estar siempre, ¿y qué pasó, Señor? Y te vuelvo a pedir, Señor, y te ruego por él. Ya no, déjalo actuar. Déjalo que haga su voluntad. Aquí dice el Señor Jesús, que se haga tu voluntad. ¿Quieres vivir bajo la voluntad de Dios?
Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Bendito y alabado Padre, Dios del universo, te damos muchas gracias, Señor, por esta lectura que hemos tenido hoy de la última semana de tu Hijo Jesús entre nosotros, Señor. Entre esta raza humana pecadora, Señor, de la cual tuviste misericordia. Y enviaste profetas, y enviaste discípulos, mi Dios. Enviaste a tu Hijo. Y sin embargo, pues no les creímos. No les creímos y tú persististe, Señor. Te porfiaste y nunca nos dejaste sin llamarnos, Señor, hasta que llegamos a tus pies. Te damos muchas gracias por la justificación que hemos recibido, Señor, la reconciliación que tú buscabas de nosotros para contigo, mi Dios. Porque tú nunca te olvidaste de nosotros, sino nosotros necesitábamos ser reconciliados contigo, Padre. Y nos buscaste toda la vida y nos encontraste, Señor. Y te agradecemos por ello. Hoy te rogamos que nos des sabiduría, Señor, nos des obediencia para aplicar la misericordia y el amor, Señor, para aplicar la fe correctamente y que demos ejemplo de lo que enseñamos, Señor, porque no queremos ser hipócritas como tú les decías a los fariseos, que enseñaban una cosa y hacían otra. Hoy queremos ser hijos tuyos por testimonio de otros, mi Dios, que otros den testimonio de nosotros que somos diferentes, que sepan que tú gobiernas nuestras vidas y que nosotros te obedecemos, Padre. No importa lo que venga a nuestra vida, Señor. Sabemos que tú nos vas a sostener de pie y si algún día caemos nos levantarás, porque tú no dejarás al justo tirado. Te damos muchas gracias, bendito Dios. Te pedimos por nuestro hermano Abraham y su esposa Mercedes, Señor, que los tengas con bien y que si tú quieres el próximo domingo aquí estén con nosotros. Yo te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran hoy aquí, que pido que nos llevemos una gran bendición, una gran reflexión, Señor, acerca de tu palabra. Te damos muchas gracias, bendito Dios, en el dulce y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a continuar.